Y aquí conocido ya los diagramas de llegadas y de salidas en un ramal de una intersección, que es lo que estamos analizando, la pregunta que había que resolver es cuánto debe durar el verde para que se pueda disipar la fila que se forma durante el tiempo que dure el semáforo en rojo, ¿no? Que la fila que se forma es, aquí si vemos en la figura 39, perdón, es esta, ¿no? Si llegamos al final del rojo y lo proyectamos en línea vertical, habría este total de vehículos en la fila, porque están llegando de manera continua, ¿no? Con una tasa que habíamos, con una tasa B, que es la tasa de llegadas. Y en la medida que se prende el verde, sigue transcurriendo el tiempo, los vehículos que están más adelante de la fila empiezan a avanzar y los que van llegando, digo, y conforme pasa el tiempo van llegando más vehículos, que es lo que representa esta línea, ¿no? Sin embargo, como se puede desfogar más rápido de lo que se acumula en las filas, pues va a llegar un momento en donde ya las filas habrán desaparecido y justamente el último vehículo que está pasando ya ve o va a pasar en verde, ¿no? Entonces eso es lo que se le llama verde efectivo, que está aquí señalado como GQ en la gráfica. Así que, ¿cómo calculamos GQ? Pues eso es un punto de equilibrio, ¿no? Si conocemos la ecuación de las dos rectas, podemos calcular las coordenadas en tiempo y en número de vehículos. Y la forma de hacerlo es, bueno, pues la oferta es igual a la demanda. ¿Cuál es la demanda? Pues el número de vehículos que llega con una tasa V durante un periodo de tiempo que pues, está aquí ilustrado, que no sabemos hasta dónde llega, es simplemente aquí, ¿no? Un tiempo T. Entonces, la tasa de llegada de vehículos multiplicados por el tiempo que se tarde en llegar a este punto de equilibrio, lo podemos representar aquí en esta ecuación del lado izquierdo, y eso representa el número de vehículos que quiere pasar, la demanda, vamos a decir. Y la oferta es con qué velocidad las puede disipar la vialidad, que tiene una capacidad. Entonces, ¿en qué momento se va a igualar la oferta con la demanda? En el momento en que la velocidad de salida sea igual, o la tasa de salidas, pues, sea igual a el tiempo que dure el rojo más el tiempo que tarde el verde efectivo, ¿no? Entonces, no sabemos este periodo de tiempo, lo que sí sabemos es lo que dura el rojo y lo que dura el tiempo de verde. Es esa igualdad que tenemos aquí. Si la tasa de llegadas multiplicada por un tiempo que no sabemos cuál es, debe ser igual a la tasa de llegadas multiplicado por el tiempo de rojo más el verde efectivo. Se debe cumplir esa igualdad, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que la tasa de salidas, esta que está en línea punteada, debería ser igual a el tiempo que se tarde en cuanto ya esté verde hasta el momento en donde se intersecta con la capacidad de la infraestructura. Es decir, la tasa de salidas, que sería S multiplicado por GQ, tiene que ser igual, esa es la ecuación de esta línea punteada, igual a la ecuación de B por T. Y sabemos que B por T es igual a B, la tasa de llegadas multiplicada por la duración del rojo más ese tiempo efectivo, ¿no? Entonces tenemos la ecuación que está aquí en la parte inferior, y eso simplemente despejamos el tiempo de verde efectivo y nos queda que va a ser igual a la tasa de llegadas por la duración del rojo, o sea, esa es la fila que se va a formar, entre la diferencia de la tasa de llegadas menos la tasa de salidas, ¿sí? Perdón, la tasa de salidas, que es más grande, menos la tasa de llegadas. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera determinamos cuánto debe ser el verde efectivo. Acuérdense que una de las preguntas es, bueno, ¿cuánto tienen que durar los ciclos
para que no se me formen filas, o cuánto me tiene que durar el verde para que no se me formen filas y se puedan disipar en el siguiente ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es relevante el GQ. Después del GQ, que es el tiempo de verde efectivo, yo dejo un pequeño tiempo por seguridad que puedan terminar de pasar algunos vehículos y ya después cierro el verde y le paso al siguiente ramal. Lo paso a rojo y paso al siguiente ramal el verde. ¿De acuerdo? Entonces, esto es cómo se calcula el tiempo de verde efectivo. Obviamente es una simplificación porque los vehículos no llegan así con esa uniformidad, ¿no? Hay pequeñas variaciones y no es exactamente eso, pero esa es la forma o el concepto que se utiliza para calcular el tiempo de verde, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros parámetros que es necesario determinar y luego podemos calcular otros. Por ejemplo, en este diagrama de llegadas y salidas, podemos calcular también cuál es el tiempo de espera de los vehículos. Entonces, el primer vehículo que llegó a la fila justamente en el rojo, este que está aquí, en esta esquina, en el origen, tiene que esperar, llegó justamente cuando se prendió el rojo, ¿no? Ustedes seguramente les ha pasado que están y llegan justo al punto para cruzar y se pone en rojo. Entonces se tienen que detener. ¿Y cuánto tiempo tienen que esperar? Pues todo lo que dura el rojo, ¿no? Fueron los primeros que llegaron y hay que esperar hasta que se ponga verde. Entonces, ese vehículo va a salir hasta que el primer segundo se ponga verde y entonces va a cruzar. La pregunta es, ¿y cuánto tiempo estuvo detenido? Pues todo este tiempo, desde que empezó el rojo hasta que terminó el rojo, ¿no? Ahora, el siguiente vehículo, pues llegó un poco después, un segundo después de que se pusiera el rojo. ¿Cuánto tiempo esperó? Pues el tiempo que duró el rojo, más un poco menos el tiempo que dura el rojo. Y esto, en función de la aceleración, pues un poquito más desde que se prendió el rojo, porque adelante iba un vehículo, ¿no? Entonces, es esta pequeña diferencia que no es un ángulo recto, ahí tiene una pequeña inclinación. Y así nos vamos con los demás vehículos. Entonces, ¿qué está pasando aquí en el ejemplo, no? Este es un vehículo N que llegó, pues no sé, como 5 vehículos más de que ya se había formado la fila en rojo. Esperó menos tiempo, pero como tuvo que esperar que los demás arrancaran y van a una velocidad más alta, entonces esperó este pequeño diferencial de tiempo, ¿no? Y así sucesivamente nos vamos con el siguiente vehículo que estaban en la fila, etcétera, hasta que llegamos justamente al, al vehículo que cuando venía a lo largo de la calle vio que estaba en rojo, siguió avanzando y justo cuando llegó ahí al punto de cruce seguía el semáforo en verde. Entonces ya no se detuvo y continuó su camino en verde, ¿no? Entonces ese vehículo, ¿cuánto esperó? Pues no esperó nada, simplemente cruzó en verde, ¿no? Y todos los demás que venían de atrás de él cruzaron en verde. Así que bajo esta lógica, esta distancia que hay entre la línea de llegadas y la línea acumulada de llegadas y la línea acumulada de salidas es el tiempo de espera de cada uno de los vehículos. Entonces, si yo puedo hacer la integral bajo la curva de la función de demanda menos la función de oferta, voy a tener esta superficie, ¿no? Y entonces cuando me pregunten cuál es el tiempo que duran los vehículos en cruzar esta intersección, pues saco la integral, el área bajo la curva, entre estas dos curvas, esa va a ser el tiempo de espera total de los vehículos. Y me van a decir, oye, pero yo no quiero el total, quiero el promedio. Pues simplemente divides entre esta área, entre todo el total de vehículos que cruzaron, y eso te da el tiempo de espera promedio, que es uno de los indicadores de desempeño que se necesitan para evaluar las intersecciones. Entonces, si esta velocidad de desfogue de los vehículos de la intersección fuera más horizontal, es decir, pasara por acá, entonces el tiempo de espera a los vehículos debería ser más grande, ¿no? Entonces, dependiendo de la capacidad o dependiendo también
de que lleguen más vehículos, esto se haga más vertical, pues entonces los tiempos de espera van a ser mucho más grandes, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso es lo que explica aquí en esta gráfica, en donde tenemos el caso del vehículo 1, este sería su tiempo de espera, el vehículo 2, 3, etcétera, ¿no? Que es lo que les había comentado. Entonces, el 1 es el que estaba primero en la fila, el 2 es el siguiente y así sucesivamente hasta el último que cruzó cuando estaba en verde. ¿Sí? Entonces, podemos sacar ese tiempo total de espera. Les digo, de manera simplificada, esto es una línea recta, pero en la realidad no es una línea recta. Por eso hay que sacar la integral de las funciones que resulten, ¿no? Aquí como es una línea recta, pues entonces es calcular el área de un triángulo, que es la base, un medio de la base por la altura, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Entonces, sustituyendo, la demora total es igual a la base, un medio de la base, que en este caso la base es R, y la altura, pues es esta proyección, ¿no? ¿Cómo se llama? Del rojo multiplicado por la tasa de salidas por el GQ. Y eso, bueno, pues simplificando nos daría esta ecuación, que la demora es igual al producto del rojo por la tasa de salidas entre el producto de la tasa de llegadas por la duración del rojo entre la diferencia de la tasa de salidas menos la tasa de llegadas. Si ustedes recuerdan la fórmula anterior, el denominador es similar, ¿no? BR S menos B. Aquí tienen BR S menos B, que eso es el GQ, ¿no? Al final de cuentas, R por S, que es lo que tenemos en la siguiente ecuación, simplificando, o bueno, realizando las operaciones. Bueno, este BR entre SB es el tiempo de verde efectivo. Entonces, la demora depende del rojo, de la tasa de salidas y el tiempo de verde efectivo que está aquí, el GQ, ¿no? Es lo mismo, es el mismo término. Aquí no lo pusieron, pero es el mismo término. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un primer resultado. El segundo es que si nosotros desarrollamos esta fórmula, nos va a dar que la demora total es igual a 0.5 o un medio por la duración de rojo al cuadrado multiplicado por la tasa de llegadas entre 1 menos la relación de la tasa de llegadas entre la tasa de salidas, ¿no? La relación entre ambas. Eso también se podría simplificar, como viene aquí en la siguiente línea, introduciendo el concepto de tasa de ocupación y la capacidad, ¿no? El C que está aquí indicado es la capacidad, la letra C es la capacidad que tiene el ramal, y esa ecuación nos daría al final de cuentas, introduciendo la capacidad, que es un medio, y bueno, el tiempo de ciclo también. A ver, espérame, déjame ver si C es la capacidad, donde C, no, perdón, el C no es la capacidad, es el tiempo de ciclo. Entonces, si consideramos el tiempo de ciclo, es un medio de tiempo de ciclo menos 1 por el producto de 1 menos el tiempo de verde, G es el tiempo de verde, entre el tiempo de ciclo elevado al cuadrado, dividido entre 1 menos el nivel de ocupación, que es X, que es la relación del volumen entre la capacidad, multiplicado por el tiempo de verde entre el tiempo de ciclo. ¿Por qué es importante esta fórmula? Porque aquí nos dice, bueno, ¿qué proporción del ciclo es el verde? Puede ser un 50% o puede ser menos o puede ser más, ¿no? Y el grado de saturación de la vía, que en las otras ecuaciones, pues el B, la tasa de llegadas y la tasa de salidas no nos dicen gran cosa sobre la ocupación. Entonces, la ocupación es de la capacidad de la vía, cuántos vehículos tenemos, ¿no? Y se miden porcentajes del 0 al 100%. Así que la demora
¿Dónde está? La demora es la demora promedio. Aquí arriba es la demora total y abajo la demora promedio, average delay. La demora promedio ya tiene que tomar en cuenta a todos los vehículos. Entonces, lo que se hizo es tomar la demora total entre el total de vehículos que utilizan la vía en ese periodo. Entonces, por eso tiene que ver con el grado de ocupación y tiene que ver con el verde y el tiempo de ciclo. Entonces, si yo quiero bajar la demora promedio, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer que este denominador sea más grande para que el numerador, la demora, se reduzca, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Pues depende del grado de ocupación y de la relación del verde respecto al ciclo. Entonces, si mientras más verde le dé yo y menos sea la ocupación, pues la demora va a ser más baja. Por el otro lado, entre más tiempo sea el ciclo y menor proporción le dedique al verde, eso va a hacer que las demoras se incrementen. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice esta fórmula. Entonces, estos son los dos indicadores que les comentaba. Ahora más adelante veremos los otros. Para medir el desempeño de una vialidad es la demora total y la demora promedio. ¿Cómo podemos calcular el número de vehículos? Pues simplemente por la diferencia entre lo que es el eje horizontal y el vertical. Acuérdense que esa línea de demanda que dice ahí llegadas es el total de vehículos que va llegando a la fila en función del tiempo, ¿no? Entonces, como están llegando a 3 vehículos, vamos a decir, por segundo, por cada segundo que esté detenido el semáforo, pues son 3 vehículos, ¿no? Entonces, si vamos multiplicando por 3, vamos teniendo el total de vehículos. Supongamos que han transcurrido 15 segundos del rojo por 3. Aquí en la altura hay 45 vehículos en la fila. Sí, si el semáforo dura 18 segundos, justamente el tiempo de verde de rojo dura 18 segundos, tendríamos 54 vehículos en la fila. Ahora, la diferencia con respecto a los que salen, que es la proyección vertical, sigue siendo, después de que empiece el semáforo en verde, sigue siendo la proyección vertical de la función de llegadas. Entonces, nosotros si sacamos la proyección vertical entre la línea de llegadas y la línea de salidas, vamos a ver que progresivamente esa altura, esa proyección se va a ir reduciendo hasta el punto donde se unen. En el punto donde se unen el de llegadas y el de salidas, significa que ahí ya desaparecieron las filas. ¿Sí? Ya no hay nadie en la fila, porque ya la superficie del triángulo se terminó, ¿no? Ya solamente tenemos una línea. Entonces, considerando esto, podemos construir este diagrama de acumulación de filas o de vehículos en la fila, que es lo que ustedes tienen en la figura 44. Entonces, vamos graficando segundo por segundo cuántos vehículos se van acumulando, y es la primera parte de ese triángulo que se ve ahí. Y luego vamos descontando, o bueno, vamos sacando la altura de la diferencia entre la función de llegadas y salidas, que es lo que me dice cuántos vehículos están en la fila. Y es la otra parte de este diagrama. Y si ustedes notan, no es un triángulo equilátero. La pendiente del lado izquierdo de la figura es diferente, perdón, a la del lado derecho. Ustedes verán que es más vertical la que está del lado derecho que la del lado izquierdo. Y esto tiene que ver con que la tasa de llegadas pues es inferior que la tasa de salidas, y eso se refleja como la inclinación que tiene el triángulo, ¿no? Que a final de cuentas es la pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, este es el diagrama de acumulación de filas. Aquí trae un ejemplo de cómo podemos optimizar o minimizar más bien
el tiempo de espera, ¿no? Y aquí ya habíamos visto la fórmula, ya les había comentado que si reducimos la ocupación y aumentamos el verde, estaríamos reduciendo la demora, ¿no? En ese ramal, no en toda la intersección, nada más en ese ramal. Entonces aquí en este ejercicio que viene, te dan unos parámetros de cuánto es el tiempo de ciclo, son 60 segundos. La longitud, no, en este caso están representando 2 ciclos, cada ciclo mide 60 segundos y 2 veces el ciclo pues son 120 segundos. Pide que se evalúe durante 20 segundos y en este caso se tiene que la vialidad está ocupada a un 50 perdón, la relación de verde entre el tiempo de ciclo es 50%, es decir, si son 40 segundos que dura el ciclo, 20 segundos dura el verde. 3 segundos el amarillo igual y 17 el rojo, ¿no? Si queremos verlo así. Por otro lado, nos dicen que hay 800 vehículos por hora que llegan a la intersección y que la capacidad de la vía es de 1900 vehículos por hora cuando está en verde. ¿De acuerdo? Entonces, con esos datos, pues vemos que 800 entre 1900 más o menos es un poco menos del 50%, ¿no? Entonces, lo primero que hay que calcular es, bueno, ¿cuál es la capacidad? Y la capacidad, pues, está afectada por el tiempo que está el semáforo en verde, ¿no? Si no hubiera semáforos, estuviera todo el tiempo en verde, pues esa vía tendría la capacidad máxima, que son 1900. Pero a la medida que solo una parte del tiempo esté en semáforo verde, hace que se reduzca proporcionalmente su capacidad. Es por eso que para calcular la capacidad efectiva del ramal, se divide pues esta relación del verde contra el ciclo por la tasa, por la capacidad, y eso nos da la capacidad efectiva, ¿no? Si les decía, ahí dice que son 800 entre 1900, eso es menos del 50%. Entonces, 950 vehículos por hora, si hacemos la relación, pues debe ser como el 45%. La vía está ocupada a un 45%. De ahí tenemos que sacar, bueno, lo que nos pide es calcular la demora para un ciclo de ¿cuánto está aquí? Para el periodo de 60 segundos y para 120 segundos. Entonces, del lado izquierdo está a 60 segundos y del lado derecho está a 120 segundos, que es el periodo de evaluación, ¿no? Entonces, simplemente con la fórmula que ya se comentó, sustituimos. ¿Qué es el tiempo de ciclo? ¿Cuál es la duración del ciclo? 60 segundos. ¿Cuál es la relación de verde contra el ciclo? 0.5. Entonces, multiplicamos, elevamos ese cuadrado y dividimos entre 1 multiplicado por el nivel de ocupación, que sería la capacidad, el número de vehículos entre la capacidad efectiva por la relación de verde contra rojo. Entonces, cuando hacemos eso, nos da 13 segundos. 13 segundos por vehículo es lo que se demora en promedio. Ahora, si mi tiempo de ciclo fuera más largo, que fuera 120 segundos, entonces tendríamos el efecto de 25.9 segundos por vehículo. Significa que si yo hago el tiempo de ciclo más largo, el tiempo de demora va a ser más alto. ¿Sí? Entonces, no necesariamente alargar el tiempo de ciclo va a hacer que se tarden menos los vehículos, y en este ejemplo estamos viendo que es el efecto contrario, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que tendría yo que reducir el tiempo de ciclo para reducir la demora, la demora promedio de los vehículos. ¿De acuerdo? Después de hacer esta comparativa entre qué escojo, un ciclo que dure 60 segundos o uno que dure 120, para este nivel de ocupación de 50%, me dice lo mejor es hacer el ciclo de 60 segundos. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo hacer otra iteración. Digo, bueno, y si lo hago a 45 segundos, ¿qué pasa? Hay que calcularlo porque va a llegar un momento en donde tengamos el efecto contrario, ¿no? Y aquí, y este es un problema de esta fórmula, que el resultado natural es que en la medida que aumentes o reduzcas el tiempo de ciclo,
se va a reducir tu demora, ¿sí? Entonces aquí si tú proyectas la línea te dice, bueno, si el tiempo de ciclo dura 0, pues entonces nadie va a esperar. Si el tiempo de ciclo dura 0, significa que está en verde todo el tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que hay que entender de esta fórmula, ¿no? Ver cuál es el óptimo. Ahora, este es desde el punto de vista de un ramal. Como son varios ramales normalmente en una intersección, el tiempo de verde o el tiempo de ciclo que des en un ramal va a afectar al siguiente ramal. ¿Sí? Si tú le das poco tiempo de verde y mucho tiempo de rojo, pues estás afectando al otro ramal y hay que revisar pues qué pasa en ese ramal donde el tiempo de ciclo el tiempo de verde va a ser más grande. Entonces vamos a tener demoras más grandes. Así que hay que analizar la intersección completa para determinar cuál es el tiempo de demora del conjunto de ramales, ¿sí? Y como cada ramal, el volumen de vehículos es distinto, pues no es una cosa sencilla a resolver, ¿no? Para eso utilizamos el software disponible. Bien, ¿hasta acá tienen alguna consulta? No, hija, ahí vamos bien. Inge, Bueno, yo tengo una pregunta. dígame. En la fórmula, la variable X, ¿qué nos representa? Es la ocupación. Ah, la ocupación. Ujú. Gracias. Sí. ¿Algo más? No, Inge. Ok. Entonces, bueno, hay que retener que hemos analizado 3 diagramas que les voy a pedir en una tarea que los construyan para su intersección, esa que ustedes eligieron y de la cual sacaron un video. ¿Cuáles son los 3 diagramas? Simplemente para recordar. El diagrama del perfil de demanda. Entonces aquí lo único que se representa es la tasa de llegadas a lo largo del tiempo y también la tasa de servicios, es decir, si ustedes tienen, y lo pueden sacar muy sencillo, si ustedes tienen en el video que van a ver, si dura 1 minuto y en ese minuto pasaron 20 vehículos, entonces su tasa de llegadas es 20 vehículos por minuto. ¿Sí? Si lo quieren sacar por segundos, es 20 vehículos entre 60 segundos, pues son 2 vehículos por segundo. Digo, 20 entre 60 es un vehículo cada 3 segundos, ¿no? Más bien, sí, un vehículo cada 3 segundos. ¿De Eso sería acuerdo? de Para cada que nos dé 60. Inge, eso sería de cada semáforo. No, de un ramal. Por ahora, acuérdense que en una intersección, como la que ven ahí en la figura 37, tienen varios ramales. Nada más es necesario representar uno, no los 4. Ah, ok. ¿De acuerdo? Para que no se compliquen la vida. O sea, normalmente sí hay que hacer los 4, pero por ahora estamos yendo paso a paso, ¿no? Entonces, si hay 20 vehículos y se tardaron 60 segundos, pues quiere decir que hay pasaron 20 vehículos en 30 segundos, quiere decir que cada 3 segundos había un vehículo, ¿no? Fue pasando un vehículo. Pues esa es la tasa de llegadas. Y la otra que va a ser más difícil que calculen, cuál es la tasa de salidas, porque ese valor no lo conocen. Lo que pueden hacer es utilizar un rango entre 600 a 900 vehículos por hora, que es lo que normalmente aceptan o desfogan nuestras vialidades en México, ¿no? No los 1200, no sé cuánto, 1800 que tenía aquí el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo pueden suponer desde 600 hasta 900 vehículos por hora y esa va a ser su tasa de servicios, nada más de que no todo el tiempo van a poder pasar. Entonces, en este diagrama ponen cuánto dura el rojo y el verde. En caso que no tenga semáforo la intersección que están analizando, pues hagan un supuesto. Si esto fuera el tiempo de ciclo 40 segundos
y la mitad lo distribuyo en cada uno, pues serían 30 y 30 segundos, ¿no? Esto sí, la línea punteada la pueden ustedes representar, ¿no? Y aquí van a calcular en su diagrama cuánto es el tiempo de verde efectivo. Y bueno, pues la diferencia entre el tiempo de verde menos el tiempo de verde efectivo les da GU. Este es el primer diagrama que van a construir. El siguiente diagrama es representar, ya que tienen las tasas de llegadas y la tasa de servicios, pues representarlo para un ciclo que tiene un rojo y un verde, pues cuántos vehículos se van acumulando. Entonces es lo mismo, nada más que les van a poner las unidades, ¿no? Yes. Si regreso al ejemplo, si fueran 40 segundos y le di 20 al rojo y 20 al verde, y tengo un vehículo cada 3 segundos, y esto vale 20 segundos, entonces esta pendiente va a ser de un vehículo cada 3 segundos, y voy a tener al final de cuentas, ¿cuánto es? Son 20 segundos, 20 entre 3, pues más o menos debe estar a la altura de 7, ¿no? Y si tengo 600 vehículos por hora, entonces eso es un vehículo por minuto, ¿no? Si no me equivoco. Un vehículo, no, a ver, 600 vehículos por hora. Si yo lo divido en minutos, es 600 entre 60, me va a dar 10 vehículos por minuto. Y eso, 10 vehículos por minuto, son 10 entre 60. Un vehículo cada 6 segundos. Entonces, está mal mi ejemplo porque solamente podría sacar un vehículo cada 6 segundos, pero me llega un vehículo cada 3 segundos. Entonces, esto no tendría solución. Entonces, chéquenlo porque las tasas de salidas tienen que ser más grandes que la de las llegadas. Entonces, aquí inventé mal el ejemplo. Y entonces tiene que ser menos que 1, ¿no? Entonces, pues ya lo pondrán y van a representar en función del tiempo, pues cuántos vehículos se van a ir acumulando, trazan la línea con pendiente, cuántos vehículos puede desfogar el ramal, lo van a representar con esa línea en punteado y van a poner la representación de este punto, que es el tiempo de verde, que determina el tiempo de verde efectivo. Y aquí, como ya lo van a poder calcular, porque aquí está la fórmula para calcular el tiempo de verde efectivo, pues esta representación debe traer 20, 20, el tiempo que calcularon del tiempo de verde efectivo y los vehículos que estén acumulados y cómo están desfogados, ¿de acuerdo? Entonces eso es una manera sencilla. Luego van a calcular cuánto es la demora total, sacando la superficie debajo de la curva, que aquí ya mostramos la fórmula, y finalmente van a sacar este diagrama del polígono de acumulación de filas con sus respectivas pendientes, y aquí pues el punto donde cruza en la línea de tiempo, el eje horizontal, pues se va a ver claramente la distancia, y ahí se la ponen, del GQ, ¿no? Para entender este diagrama. ¿De acuerdo? Sí, Inge, está bien. Listo. Entonces, mañana vamos a empezar ya con la actividad 9 y y pues ahí nos seguimos con todo lo que hay que hacer. Listo, pues muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Gracias. Mañana. Adiós. Bye.